Soberanía y representación política en el antiguo Reino de Guatemala durante el proceso de independencia de 1810 a 1824. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la corona española buscó revitalizar la economía y modernizar sus instituciones para obtener un mayor control de sus colonias en América, por medio de las reformas borbónicas. La creación del sistema de intendencias y subdelegaciones sustituyó los puestos ocupados por criollos con peninsulares y generó el disgusto de las élites. En este contexto, el poder que ejercía la corona a través de dinámicas sociales fue cuestionado por los criollos, cuyo interés era obtener el poder local y el control de las dinámicas políticas, económicas y sociales. En este contexto es el que surgen las Cortes de Cádiz. Fueron las primeras cortes en las cuales las colonias americanas no solo actuaron como invitadas, sino en condiciones de igualdad con derecho a voz y voto. El proceso de las elecciones fue complejo. Los diputados debían cumplir con una serie de requisitos y elegían gracias a un sistema de 3 grados, que incluyó a los ciudadanos según su notoriedad en la sociedad de la época. Tras la usurpación del trono por parte de las fuerzas francesas de Napoleón Bonaparte en 1808 y la proclamación de la soberanía de la nación en las reuniones de las Cortes de Cádiz en 1810, se generó una clara transformación en el significado de la soberanía. Según dicha tradición, era la comunidad la que le encomendaba al rey la potestad. El soberano era el legislador, aunque siempre quedaba sometido a las leyes que regían la república. Si bien la potestad no derivaba de esta última, sino de Dios, siempre se hallaba en aquella de manera potencial. Al romperse el vínculo entre el pueblo y el rey, se desataron conflictos de lealtad e insurrección relacionados a dicha doctrina. Pero a diferencia de las evocaciones del pactismo en la península, en América se vio permeado por circunstancias locales y lógicas independientes. Los ayuntamientos locales dieron respuesta como unidades políticas al contar con localismos que ya con anterioridad habían sido sembrados. Al respecto, Benavides indicó que los representantes de Centroamérica en Cádiz todos provenían de familias económicamente fuertes, con la excepción de Castillo, que no tenía una familia con poder económico, pero su madre había conseguido capital a lo largo de su vida. La participación de diputados provinciales americanos dotó a los ciudadanos de aires de libertad, posibilidad de eliminar restricciones económicas, anulación de antiguas constituciones y el fortalecimiento de sus propios intereses. Tras las abdicaciones del reino, las reacciones más inmediatas fueron la aceptación automática de autoridades nuevas e interinas y con ello los intentos por elevar el estatus de las instituciones locales frente a las del gobierno central, lo cual pone en evidencia la satisfacción a los deseos que estas élites ya habían formado con anterioridad. Con Cádiz, los ayuntamientos anteriormente designados a españoles peninsulares y criollos y los cabildos mixtos, ladinos e indígenas pasan a ser ayuntamientos constitucionales de la ley gaditana. La convocatoria de una Junta General en la cual se incluyó el Cabildo Capitalino de Guatemala ocasionó pretensiones de soberanía. El estado de incertidumbre generó que la autoridad de la metrópoli se disolviera. Guatemala, México y Caracas, por ejemplo, comenzaron a ejercer sus presiones para tomar las riendas del destino nacional, al organizar sus propias juntas, que dieron inicio a un conflicto de representaciones, es decir, de sobre cuál provincia u autoridad recaía la soberanía. Las nuevas élites, sedientas de autonomía y nuevos sentires por dominar la soberanía sobre las decisiones del futuro de sus territorios, adoptaron y se valieron de otros mecanismos heredados por la corona española. Esto con las pretensiones de establecer, replantear y organizar el control sobre sus jurisdicciones. Cádiz fue tomado como modelo para las constituciones de las nacientes provincias posterior a la independencia. Dicho hecho se argumenta en el Acta de Independencia del 15 de septiembre de 1821. Sin embargo, las élites criollas decidieron utilizar las instituciones de control político que se implementaron en la colonia. Es decir, los ayuntamientos, en los cuales los dirigentes eran personas con ligámenes sociopolíticos de importancia. De esta manera se utilizó su influencia en 2 áreas. A nivel económico, durante el proceso de mercantilización de la economía colonial, guiada esta por la introducción de las ideas ilustradas al reino español, se desarrolló un grupo de influencia tanto en los espacios políticos como en los económicos.
Las principales familias criollas generaron su fortuna a partir del crédito, la producción y el comercio, siendo este último relacionado en procesos de gran importancia, como lo fue la producción de alimentos o la manufactura. Las redes familiares y los lazos económicos permitieron dar continuidad del orden colonial con respecto al papel político de las élites. Las relaciones de parentesco y de carácter económico fueron la amalgama de la élite social que formó parte de las juntas gubernativas. A nivel político, las élites criollas toman las instituciones establecidas previo a la independencia, como lo son los ayuntamientos, para obtener su propio beneficio, a la vez que limitaban el acceso al poder al resto de la población. Por ejemplo, los comerciantes vieron la posibilidad de eliminar trabas en sus empresas con su incorporación en los ayuntamientos. Además, queda demostrado en la Constitución Federal de 1824 y otras constituciones centroamericanas que existía una restricción del sufragio por medio de la riqueza, concediendo el derecho de voto a aquellas personas que pagaran una determinada cifra de contribución directa. Después de lo analizado, se puede concluir que Cádiz fue un ejemplo de constitucionalismo para las colonias americanas que alcanzaron su independencia. La división de poderes, el reconocimiento de los derechos y libertades individuales fundamentales, además del regreso de la soberanía al pueblo, fueron parte de los aportes de Cádiz. Además, cada capital tuvo una respuesta particular con respecto a las condiciones de obediencia y lealtad. Existió una apropiación por parte de los cabildos y autoridades locales de conceptos como pactismo, soberanía de los pueblos y representación popular para responder a sus propios intereses. En cuanto a los mecanismos de control utilizados por las élites criollas, se puede afirmar que tuvieron una base en la utilización de manera conjunta el uso de características de tipo religioso, político y económico. Esas características conjuntas fueron desarrolladas tanto en sus discursos como en las diversas acciones que tomaron, como el control del acceso a las juntas de gobierno e incluso los cabildos.